Al nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos concede de poder alabarle en primera instancia, porque Él se merece toda alabanza, adoración y gloria, y también por permitirnos poder proclamarle a los cuatro extremos de la tierra y decirle al pecador que Cristo es la solución para cada uno de los problemas, especialmente los espirituales. A cada uno de los amados amigos que nos alcanzan a escuchar y ver por este medio, les extiendo la invitación de que sean tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá el libro de Daniel el profeta, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Daniel, alabado sea el nombre de Cristo. Capítulo 9, verso 17. Y me permito tomar este versículo a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de nuestras propias vidas y de los oyentes. Gloria al nombre del Señor. Voy a tomar este pasaje en estas dos versiones. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra: vino luego cerca, 9:17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tus siervos y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Dice esta versión: ahora Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este tu siervo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Gloria al nombre de Cristo. A los amados amigos que nos han estado siguiendo en esta secuencia, que estamos tratando el tema, la oración que mueve la mano de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de dos oraciones que deben de haber en el pueblo cristiano. Terminamos en la oración de la necesidad del hombre de Dios, de la mujer de Dios, los redimidos con la sangre de Cristo. Terminamos en este momento con la dirección de Dios. Y luego continuamos con la oración hallada en el corazón de un hombre que desea el bien para la causa de Dios, a saber, el santuario. Y luego miramos la oración por la iglesia. Petición hecha, la una pidiéndole casa a Dios, queriéndole levantar casa a Dios, a saber, David, lo cual Dios no le permitió levantar casa para glorificarse en ese lugar, porque David había derramado sangre y se lo permitió más bien a su hijo Salomón. Y luego vemos la oración de Daniel, el único de los profetas que pasó los 4 imperios paganos, siéndole fiel a Dios, al Altísimo. Y aquí este hombre está orando por el santuario, que yo lo llamo oración por la iglesia. Esto da a entender que el hombre, la mujer cristiana, no debe de ser mezquino en la oración. No debe de estar solamente como el asadón pidiendo y pidiendo para ellos y no siendo pala pidiendo por los demás.
El cristiano debe de salir de esa caparazón en que nos han sumergido algunos religiosos pastores del siglo XXI, que yo los llamo los pastores de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, que no hacen sino pedir, pedir y pedir y no dan nada. Alabado sea el nombre, Señor. Por culpa de estos predicadores de la prosperidad, la iglesia está herida. La iglesia está herida por tantos apóstatas, por tantos herejes que se dicen ser siervos de Dios y no son sino sinagoga de Satanás. Ya me han amenazado, que me sigan amenazando. No me importa, la cabeza mía no es más costosa que la del apóstol Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Les hablo con claridad a estos ministros que yo los llamo los levitas del siglo XXI, que no miran sino sus propios intereses, sus propios bienestares, y no miran la condición real en que se encuentra la iglesia de Jesucristo en pleno siglo XXI. Iglesia que se está muriendo de hambre y sed de la palabra del Señor. Ya la gran mayoría de los grupos llamados religiosos cristianos de sana doctrina, que yo los llamo entre comillas, ya no dan doctrina, ya dan sermoncillos, dan confites a la iglesia para entretener a los creyentes. Y ahí es donde se ve la mediocridad en el pueblo cristiano. No se ve un crecimiento espiritual en los cristianos. No se ve la santidad, la pureza, la integridad en el pueblo cristiano. Pues ¿cómo se va a ver si no hay doctrina? Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia está herida. Motivo por el cual llamo la atención a aquellos hombres y mujeres que se encuentran andando verticalmente para la gloria de Dios, siéndole fiel a Dios, manteniéndose en pureza, en integridad y en santidad para la gloria de su nombre. Le llamo la atención a este pueblo de Dios. Oremos por la iglesia que está en cuidados intensivos, está moribunda. No hay pan de vida, no hay agua de vida para la iglesia. La gran mayoría de los ministros se están preocupando es por el bienestar económico. Se están preocupando por la lana, la leche y la carne de las ovejas. Y están siendo cuidados por las ovejas, cada vez más panzones, más gordos, y sus cuentas bancarias cada vez más robustecidas. Y la iglesia desnutrida, la iglesia muriéndose de hambre de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y como si fuera poco, ya llegó a nuestro país. Hay congregaciones llamadas cristianas que ya tienen lugares de entretenciones. En algunos lugares abiertamente hay bares donde se reparte licor, se consume tabaco y se predica la palabra, entre comillas, palabra de los que están ahí en esos espectáculos satánicos y demoníacos que dicen ser pueblo de Dios. La iglesia está herida de muerte. Pero como hay un himno tan hermoso que dice: soldado herido, estás herido pero no estás muerto. Pueblo de Dios, estás herido pero no estás muerto. Todavía Dios cuenta contigo. Dios quiere que tú recobres un poco de fuerza en medio de tus heridas. Heridas ocasionadas
por el abandono espiritual de muchos ministros, por el abandono espiritual de muchas congregaciones que en lugar de enseñar pureza, santidad e integridad, están enseñando un evangelio de la hipergracia. ¿Sabe qué es el evangelio de la hipergracia? En el segmento pasado alcancé a tocar algo de la hipergracia. No están haciendo consciente a la iglesia de que Dios, como se habla en el evangelio de la hipergracia, hablan de amor de Dios, el amor, todo es amor, amor, pero no hablan de que también Dios enjuicia, que Dios castiga. La hipergracia es que no se habla sino de una sola manera de Dios, que Dios es amor, pero no hablan de que Dios también es fuego consumidor. Que Dios como ama castiga, así como el padre que ama a su hijo lo disciplina, así es Dios con la iglesia. El que está andando mal, Dios lo corrige. ¿Y cómo lo corrige? A través y mediante la palabra de Él, su decálogo. Alabado sea el nombre de Cristo. La iglesia, pueblo de Dios, que todavía estás en pie, está herida. Da un vistazo a tu diestra y a tu siniestra, adelante y hacia atrás, y no ves sino moribundos, no muertos, sino hombres y mujeres que un día profesaban la fe cristiana y hoy se están desviando de la verdad. Están siendo heridos por las herejías, y todo por falta de doctrina en la congregación. Todo por falta de la enseñanza doctrinal. Como lo dijese el apóstol Pablo a su sucesor, al que habría de tomar el lugar de Pablo después de la partida de él. Esto es a Timoteos. Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Mira lo que debe de tener cuidado el pueblo de Dios verdadero, el que está todavía entre los vivos, el que está parado, el que no ha sido herido. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De esta palabra hay que tener mucho cuidado, porque de aquí se puede enseñar la verdad y también se puede tergiversar la verdad. Se puede torcer la verdad. Ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado, primeramente le dijo, de ti mismo. Cuídese de cómo se está comportando, cómo se está dirigiendo ante la grey, ante el mundo, ante los inconversos y ante la familia. Tenga cuidado cómo te estás comportando. Muchos ministros le están cerrando la puerta del reino a su propia familia por sus malos comportamientos. Ministros fraudulentos, ministros que no hacen sino aprovecharse de la grey, estableciendo mandamientos que van en contra de la palabra del Señor, tales como: ustedes tienen que traer el diezmo a la iglesia. Muéstreme, pastor de la prosperidad del siglo XXI, un solo texto donde me hable que yo como cristiano debo diezmar. Y yo le muestro por la palabra un sinnúmero incontable de la palabra del Señor que yo como cristiano, por la gracia, no estoy llamado a diezmar. Y si diezmo, yo me tengo que someter a lo que está establecido en la ley. Y una de las cosas que está establecido en la ley, si yo diezmo, es que tengo que matar a mi hijo rebelde. Eso no les gusta a ustedes, predicadores del diezmo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios no me llamó a este ministerio para sobarle el saco a nadie. El Señor me llamó fue para hablar la verdad, para proclamar la verdad a los cuatro extremos de la tierra, sin importar qué pueda pasar con este tabernáculo, qué puedan hacer con él. No tengan miedo
del que le quita la vida, del que opaca este tabernáculo. Temed reverencialmente a aquel que puede lanzar al infierno, esto es, a Cristo. A ese sí le tengo temor, pero no a la muerte. Por eso predico la palabra con liberalidad, con libertad, sin importar quién eres. Es que no le puedo predicar al sicario, no le puedo predicar al asesino porque me mata. ¿Quién dijo eso? Ese sicario, ese asesino tiene también el derecho de oír la palabra del Señor, porque por él murió Cristo. ¿Por qué voy a callar y no le voy a dar el mensaje al sicario? No le voy a dar el mensaje al vicioso. ¿Por qué voy a callar? Alabado sea el nombre de Cristo. Pueblo de Dios, volvámonos serios y dejamos a un lado los intereses personales y velemos por la iglesia. Usted hace parte de la Grey. Es responsabilidad cada miembro de velar por los demás miembros. Y nosotros estamos llamados a orar los unos por los otros. ¿Sabía el secreto del éxito del cristiano? Usted, para recibir una casa, para recibir un carro, para recibir aquello y lo otro, no tiene necesidad de pedírselo a Dios. Ore por el bienestar de la iglesia y Dios te recompensará en público. No sea mezquino en tu oración. No piense en tus propios intereses, piense en los demás y te irá bien. Claman los justos y el Señor les oye, dice la palabra. La iglesia está en cuidados intensivos. Por la manera de cómo se está llevando a cabo la mal llamada evangelización en algunos grupos. El ayuno se impone. No se enseña que debe de haber una necesidad para ayunar, sino que se impone. El pastor llama a la congregación, hay que ayunar tal día, y la iglesia va. ¿Será que ese ayuno Dios lo recibe? Vamos al texto sagrado. ¿Cómo es que el creyente debe de ayunar? Vamos a la oración. No oraciones como los hindúes, no oraciones como los africanos, como los saltarines africanos, que creen que por su movención, que creen que por ellos presentarse y mostrarse, son oídos de sus dioses paganos. ¿Cuántos llegan a la congregación a un ayuno con desgano? Pero como hubo una proclama, el ministro les instó, la iglesia van sin discernir la palabra. Cual dijese el profeta Isaías, el ayuno verdadero es este. Hay que explicar cuál es el verdadero ayuno. La oración no se debe de hacer por convocación. Debe de ser por vocación, no por invocación. La iglesia está siendo mal enseñada en este tiempo. Y eso no le gusta a estos ministros que tienen sus diplomas de teología, que son exegetas en la palabra, que saben mucha exégesis. Yo nada de eso sé, pero lo que sí sé es que tengo al Espíritu Santo dentro de mi corazón. Y lo que Él me dé a través de la iluminación de su palabra, eso doy, transmito. Y aquí estamos. Iglesia, despierte. Clama por tu hermano que está herido. No critiques.
No murmures. No le eches sal a la herida de tu hermano que está herido. Soldado herido, el rey todavía cuenta contigo. El hecho de que usted esté herido no quiere decir de que ya Dios te ha desechado. Dios cuenta con la iglesia. Y la iglesia, a punto de que esté a punto de ser levantada de este lugar llamado tierra, de esta inmundicia, de este muladar, tendrá que pasar por un periodo de prueba difícil. Y es el momento en que el pueblo cristiano tiene que estar unido, agarrado de la mano, combatiendo juntos contra las tinieblas, porque lo que se aproxima no es algo halagüeño, agradable. Empezando que la persecución para el verdadero pueblo de Dios viene de los de adentro, de los de la propia congregación. Los enemigos más feroces que se pudieron levantar contra el apóstol Pablo eran compañeros de ministerio, estaban dentro de la iglesia, entre ellos la iglesia de Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. La oración que mueve la mano de Dios. No es una oración cualquiera. No es una oración egoísta. No es porque usted pase 2, 3, 4, 5 horas de rodilla que usted mueve la mano de Dios. Porque se puede orar 3, 4 horas de seguido por costumbre, no por necesidad. Y en el cristiano debe de haber una necesidad tanto para ayunar como para orar. Si el cristiano no ora por necesidad, pierde el tiempo. A veces la oración demuestra ignorancia. A veces la oración muestra ignorancia. Se llega al templo y empiezan a orar a Dios sin antes entrar por la puerta. Según el tabernáculo en el desierto, antes de llegar allá al santuario, aquí afuera había una fuente llamada la fuente del agua. Esto representa que el pueblo lo primero que tenía que hacer al llegar a la presencia de Dios era llegar a la fuente y lavarse, purificarse. Esto representa o significa que el creyente, antes de empezar a alabar a Dios, a adorar a Dios, debe de sacar un periodo de tiempo para confesar sus pecados, para estar en arrepentimiento por lo que haya hecho malo durante el transcurso de la semana o durante el transcurso de ese hermoso día que inició. Antes de orar, se debe de sacar un periodo de tiempo en pedir perdón a Dios. Porque como sea, fallamos. A veces la oración demuestra ignorancia, cuando impide el verdadero arrepentimiento. Sin pedirle a Dios discernir su comportamiento y haber un verdadero arrepentimiento, empiezan a orar. Eso es ignorancia. Pero no empiecen a pedir perdón por lo que ya pidió perdón del pasado. Hay personas que están en oración y están pidiéndole a Dios perdón todavía de pecados que cometieron hace 10, 15, 20 años o 5 o 1 año o 2 años. No, ya eso ya quedó atrás.
No esté trayendo a la memoria sus pecados pasados. No, mire ahora su comportamiento, cómo está delante de Dios. Examínese, mírese hacia adentro cómo está. Si usted está bien, despójese. Descanse en el Señor, que ya Dios te perdonó. En lugar de confesar el pecado y sentir pena por él, algunos se quedan satisfechos con una oración de palabras. Señor, yo hoy mentí. Señor, en vez de eso, como que se sienten complacidos porque empiezan a recitar un sinnúmero de oraciones. Señor, mira a mi hermano, mira a mi hermana, mira la iglesia, mira. No, primero mire su condición delante de Dios. Sienta pena por su pecado que acabó de cometer. Pecados que usted no haya confesado, pecados que usted, mire hermano, nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón por todos nuestros pecados, los que nos dimos cuenta y los que no nos dimos cuenta. El salmista decía muy claro que le trajera a la memoria aquellos pecados olvidados, los que a él se le había olvidado confesar. Hay que recordar en dónde estamos fallando delante de Dios. En lugar de confesar el pecado y sentir pena por él, algunos se quedan satisfechos con una oración de palabras. Hacen caso omiso al pecado que cometieron. Cuando la palabra nos dice obedecer es mejor que los sacrificios. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Yo caí en desobediencia en esto y esto. Perdóname, Dios mío. Pero no se quede ahí. Ya pidió perdón. Si lo hizo de corazón, pidió perdón. Ahora empiece a alabar porque ya Dios te perdonó. Porque Dios, inmediatamente usted confesó su pecado de verdad de su corazón, inmediatamente eso lo sepultó en lo profundo del mar, lo echó al olvido. Entonces, si Dios olvidó tu pecado que ya confesaste, ¿por qué usted lo está repitiendo, lo está recordando nuevamente? Entonces el obedecer es mejor aún que las oraciones. ¿Para qué orar si no obedezco? ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué orar si no obedezco? Cuando es un estorbo para poner la fe en Jesús. Hay veces que oramos y no damos lugar a que la fe esté puesta en Jesús. En el segmento pasado hablamos de que la oración debe dar lugar a la acción. Ya oré, ahora debo de actuar. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, hice la oración de fe, lo recibí en mi corazón. Ahora yo tengo que fortalecer mi fe en Jesús, creer más en Él. ¿Y cómo creo en el Señor? En oración, no, estudiando su palabra, conociéndolo a Él a través de su palabra. La oración debe dar lugar a la fe en Jesús. Yo creo, Señor, de que tú ya lo harás. Y yo creo en ti, que tú eres mi Salvador, que tú eres esto y aquello. Dar lugar a la fe en Jesús. El Evangelio no dice, ora y serás salvo. ¿Sí o no? No dice, ora y serás salvo. El día que usted fue salvo es porque ¿qué? Creyó. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que dice la palabra. Cree. Amén. Cree. Yo primero creo.
Después de creer empieza ya un verdadero arrepentimiento, porque yo llego a los pies de Cristo todavía cargado de pecado, lleno de pecado. Nadie llega a los pies de Cristo siendo santo puro. Siendo un corrompido es que llegamos a los pies de Cristo. Amén. Señor, yo sé que tú eres mi Salvador, de que tú salvas. Y ahora te pido perdón a mis pecados. Me arrepiento de todo aquello que hice. ¿Por qué? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, derecho de ser hecho hijo de Dios. Si usted creyó en Jesucristo de verdad y recibió esa ofrenda que Él dio en la cruz, que es su sangre preciosa, inmediatamente su nombre es colocado en el libro de la vida. Amén, amén. Ahí es donde viene lo que es el por qué mucho pueblo está herido de muerte. Ya su nombre fue escrito en el libro de la vida y se les está diciendo que la salvación se pierde. La palabra vida eterna, ¿qué es? Si Dios me regaló vida eterna, entonces ¿cómo la voy a perder? La salvación, óigase bien, pueblo de Dios, no se pierde si usted en realidad es salvo. Si ya su nombre fue escrito en el libro de la vida, Dios no es de los que apunta y vuelve y borra. Porque si Dios es de los que apuntó, escribió su nombre en el libro de la vida y luego lo borró, quiere decir que no es el Dios verdadero, es un Dios cualquiera, porque el Dios nuestro no se equivoca. ¿Usted cree que Dios va a escribir tu nombre en el libro de la vida para luego dentro de 3, 4, 5 años, si usted tuvo un escarrío, si usted de pronto pecó con un pecado escandaloso, Dios inmediatamente te va a borrar el nombre de allá? No, Señor. Créame que el libro de Romanos capítulo 8, del versículo 30 en adelante, ahí está la lista de que nadie podrá apartarnos del amor de Dios. E inclusive ni el pecado que cometamos nosotros nos separará de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente fiel y verdadero, la simiente que hay de él no es humana sino espiritual. Y ya Dios hizo en nosotros una transformación, una metamorfosis, de tal manera que los que están en Cristo nuevas criaturas son. Y aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el Señor inmediatamente, ¿qué hace cuando un creyente peca? El Espíritu Santo, que es la alarma, es como una alarma en el creyente. El Espíritu Santo nos hace sentir tristes, compungidos, aburridos porque pecamos. ¿Y qué hacemos cuando sentimos eso? Ir a la presencia de Dios a pedir perdón por nuestros pecados. ¿Sí o no? Amén, amén, amén. ¿Y qué dice la palabra? Abogado tenemos para con el Padre. Inmediatamente cometimos un pecado determinado, llegamos a la presencia de Dios, confesamos nuestros pecados y Cristo, que es nuestro abogado, aboga por nosotros. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando suponemos que nos hace aceptos a Dios, se ignora por ignorancia. Se demuestra en la oración muchas veces ignorancia cuando creemos que por orar somos aceptados delante de Dios. Usted no es aceptado delante de Dios porque ora. Usted es aceptado delante de Dios porque tiene una comunión con Dios en Cristo Jesús. Si usted no tiene a Cristo Jesús como su Salvador, usted no es aceptado delante de Dios. No es la oración la que nos hace aceptos delante de Dios. La oración es el medio que Dios nos ha dado para hablar con Él, no para ser aceptados. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos venir a Él como pecadores. Oiga bien, no creamos que cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor en oración, ya el Señor nos va a aceptar de una vez. No, lleguemos ante Él en humillación, postrados como pecadores. Aquí estoy, Señor.
Y le voy a mostrar un pasaje que ya estamos que llegamos ahí, hermanos, de dos personajes que creyeron que serían aceptos delante de Dios. Uno de ellos porque oraba mucho, y el otro, dice la palabra, que encorvado, allá, humillado, no atrevía a levantar su rostro al cielo, sino que se golpeaba el pecho y confesaba su pecado a Dios. Porque es que el problema del ser humano está aquí, no acá, aquí. Confesar el pecado a Dios. Debemos de llegar a la presencia de Dios, no creyendo que nuestras oraciones nos van a aceptar así de buenas a primeras, sino como pecadores. Aquí estoy, Señor, perdóname, porque hoy de seguro fallé. He tenido malos pensamientos, he tenido malas miradas, me he enojado en la casa de una u otra manera. Pedirle perdón a Dios. Amén. Y no elevar nuestras oraciones como una muestra de nuestra justicia y piedad delante de Dios. No llegar a orar de una vez y creyendo de que somos los hijos mimados de Dios y que ya Dios nos va a recibir así de buena primera porque nosotros somos justos, cuando la palabra dice allá en Isaías capítulo 66 verso 4 que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Perdón, 64:6. Usted, por muy justo que se crea, si usted no es justificado en Cristo Jesús, si usted se justifica por sus propias acciones, usted es como trapo de inmundicia delante de Dios. Grábese eso siempre. Somos justos, ¿por qué? Por la justicia que es en Cristo Jesús, que fue aplicada a mi vida. Por eso soy justo delante de Dios, no por mis propias acciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no está. Mire lo que dice la palabra en Lucas. Alabado sea el nombre del Señor. 18. Lucas 18, 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Era un justo. Mejor dicho, oiga, hermanos, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está ahí arrodillado, llorando. No soy como él. Era justo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. No, él era de la ley. Pero dice el versículo 3: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Siempre debemos de llegar a la presencia de Dios como pecadores. Por muy hijo que usted sea de Dios, por muy lavado que usted sea con la sangre de Cristo, usted debe de llegar siempre a la presencia del Señor. Cuando va a estar en la oración íntima, a solas con Dios, allá en lo personal, en su cama, en su lecho o acá en el templo, siempre debe de presentarse a Dios como pecador. Amén. No llegar allá con su justicia propia: es que yo soy, mira, Señor, yo hoy me comporté a la altura, fui el mejor de toda la iglesia hoy. Amén. Porque el Salmo 64, el Salmo de Isaías 64:6 lo expresa de la siguiente manera. Isaías 64:6. Pues Isaías capítulo 1 versos 5 y 6 muestra lo que es el ser humano sin Cristo. Dice Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia.
¿Sabe qué es trapo de inmundicia en el pueblo de Israel? Toalla higiénica de las mujeres. Esa era. Trapo de menstruación. O sea, cuando usted o la persona se muestra como que es muy justo, como que es el mejor de la congregación, Dios lo está viendo como un trapo de menstruación, como una suciedad, como una inmundicia. Debemos de acercarnos encorvados, reconociendo. Y dice el Señor en la palabra que cuando llegamos postrados en humillación, nos vamos siendo exaltados. Amén, amén, gloria a Dios. Llegamos a la presencia de Dios humillados y salimos como regocijados, contentos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que Dios nos ha perdonado. Amén, amén. De que Dios a través de Cristo nos ha justificado. Amén. Porque Isaías capítulo 1 verso 5, mire lo que éramos nosotros y lo que es el hombre sin Cristo en la actualidad. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Mire lo que es el ser humano sin Cristo y lo que éramos nosotros antes de Cristo. Por eso nosotros no debemos de olvidar nunca qué éramos antes de tener a Cristo. ¿Qué éramos nosotros? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Éramos hediondos, inmundos. No había nada bueno, nada atractivo para impresionar a Dios. Qué bueno que hizo que Dios nos salvara a nosotros a través de Cristo. Su amor, no nuestros méritos, porque éramos como trapo de inmundicia, hinchazón y podrida llaga. Entonces, ¿para qué andar con tanto orgullo? Usted sabe quién es la persona que debe de estar más humillada bajo la poderosa mano en el pueblo cristiano. El que Dios ha llamado a su ministerio. Ese es el que debe de reflejar humildad, sencillez y estar ahí humillado. Y eso es lo que vemos en muchos, lo contrario. Se sienten orgullosos, se quieren llevar a los cristianos por delante, porque como son los siervos del Señor, se creen los mejores de la congregación. ¿Y sabe qué significa la palabra siervo del Señor? Significa esclavo. Esclavo. Todo aquel que no está sirviendo a Dios con agrado no es siervo del Señor. Pero el que es siervo del Señor, esclavo del Señor, debe estar siempre sometido al Señor en humillación. Alabado sea el nombre del Señor. A veces la respuesta será totalmente correcta. La respuesta a la oración que no se hace con ignorancia será totalmente correcta. La respuesta. ¿Por qué debo de orar? Porque debo de orar. En mí hay una necesidad de orar. Estoy atribulado y debo orar o perezco. Debo de orar. Cual dijese el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, allá hablando a los tesalonicenses, orad sin cesar. Oro porque necesito de Dios en este momento. ¿Y quién no necesita de Dios las 24 horas del día? Yo lo necesito. Amén, amén, así es. No puede haber un instante donde yo no pueda decir no te necesito, Dios. Porque en el momento menos pensado viene el ataque. ¿Y de qué parte viene el ataque con mayor seguridad? De nuestra propia carne. Del peor enemigo
que permanece en nosotros las 24 horas del día. Esta carne es la que más nos lleva a buscar de Dios, porque ella nos puede traicionar de un momento a otro. Estoy atribulado y debo orar, o perezco. Estoy pasando una situación difícil, y si no acudo a Dios, que es el que me puede ayudar con su brazo fuerte, perezco. Ahí sí se necesita la oración que tiene respuesta correcta, totalmente correcta. Dios me responde mi oración cuando yo lo hago, porque necesito de Él en ese momento. De ahí que cuando yo tengo necesidad, me siento angustiado. Los suspiros y clamores no son para ordenar a Dios, sino una irresistible expresión de corazón. Aquí estoy, Señor, angustiado, apesadumbrado, necesito, me está sediando aquello, tengo este problema, esta dificultad, esta carne me está sacudiendo, me está llevando tras una falda, especialmente los hombres que son carnales, pero que quieren agradar a Dios. Yo soy carnal, yo necesito de Dios, que Dios me guarde mis ojos, cual dijese allá Job: he hecho pacto con mis ojos no mirar doncella. ¿Por qué? Porque esos ojos a él lo llevaban a desear la mujer, a las sardinas. ¿Y cuántos saben de que eso sucede en ellos y no oran a Dios pidiendo ayuda? ¿Quién dijo que ser tentado es malo? Ser tentado no es malo. Lo malo es hacernos los pendejos, los tontos, y no acudir a Dios, que nos puede ayudar en esas tentaciones. Ser sincero con Dios, Señor. Esa vecina como que me gusta, Padre Santo, como que cada que la veo, como que me trata de mover. Ese vecino, Señor, mire esos ojitos que tiene, y eso como que a mí me... Órale a Dios que le ayude. ¿Quién dijo que orarle a Dios de esa manera era pecado? Antes, por lo contrario, Dios ve que usted es sincero con Él, sincera. Amén. Eso lo hizo Job. He hecho pacto con mis ojos, no mirar doncella. Porque él sabía que donde mirara a esa niña, ay, Padre. Amén. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Los suspiros y clamores no son para ordenar a Dios, sino una irresistible expresión del corazón. Mire lo que dice el Salmo 42:1. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. 42:1, aleluya, gloria al nombre de Cristo. Ya acabamos lo que es la oración del cristiano, para entrar en el tema, la oración hallada en el corazón del verdadero hombre de Dios, la mujer de Dios. Y luego la oración por la iglesia. Mire lo que dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista se quedó contemplando el por qué un cordero se iba por los ríos hacia arriba caminando, y no tomaba agua en cualquier parte del río, sino que iba por toda la mitad del río. Camine y camine y camine, hasta que llegaba el punto en que ya el cordero decía: aquí puedo tomar esta agua. Él no tomaba el agua en cualquier parte del río. Y él decía, el salmista llegó y se puso una condición: yo no puedo orar de cualquier manera pidiéndole al Señor por este problema, esta dificultad. Yo tengo que sentir pasión, tengo que sentir de verdad que hay dolor en mi corazón, porque mi Dios es el único que me puede sacar de este problema, de esta dificultad. Las lavanderas en el río determinado lavaban, y el jabón corría por las aguas. Entonces iba el siervo, y al encontrar esas aguas contaminadas con el jabón, no lo tomaba, porque él tenía que tomar agua pura. Eso representa de que el salmista iba con un corazón contrito y humillado a la presencia de Dios, para recibir una legítima respuesta de parte de Dios.
y Dios le contestaría correctamente su oración, porque él la estaba deseando y deseaba la respuesta de parte de Dios, como el siervo buscaba las aguas puras. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Los suspiros y clamores no son para ordenar a Dios, sino una irresistible expresión del corazón. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estar ahí pegado en la oración y pidiéndole al Espíritu Santo. Si usted no sabía, hermanos del alma, grábeselo en este momento y empiece a hacerlo. Usted debe de pedirle al Espíritu Santo que ore en conjunto con usted, porque el Espíritu Santo sabe de qué cosas tiene usted necesidades. Porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, que escudriña hasta lo más profundo de Dios, sí sabe de qué cosas estamos necesitados nosotros, y Él pide con gemidos indecibles. Amén, amén, así es. Amén. Cada que vaya a la oración, invite al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te ruego, ora conmigo, porque qué he de pedir no sé cómo orar, no sé cómo llegar al Padre. Ora conmigo, en conjunto conmigo, dirígeme en la oración, esté conmigo ahí en la oración, y Él está ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Amén. La oración que tiene respuesta es la oración que usted sabe que Dios lo escucha, y por tanto siente un fuerte deseo de acudir a Dios en súplica. Si usted va a orar a Dios y va con duda, no lo haga. Pero si usted va a Dios creyendo de que Él lo hará, como dice allá Hebreos 11:6, que es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, que es real, que es verdadero. Amén. Y que Él le suplirá todo lo que ha pedido. Eso es lo que dice allá Hebreos 11:6. Es galardonador de los que le buscan. Él nos da los galardones. Entonces, yo sé que seré escuchado, y por tanto siento un fuerte deseo de acudir a Dios en súplica. Como yo sé que Dios me escucha y me responde, entonces voy a suplicarle a Él, que es el que me puede solucionar mi situación. Amén. Amén. Dios sabe lo que he pasado los últimos años de mi vida, que donde yo no vaya al secreto con Dios, porque poco me ha gustado como estar ahí orando en compañía, sino que estoy solo, porque he aprendido a estar solo. Solo Dios sabe que he ganado las victorias estando en mi soledad, porque acudo a Él, creyendo de que Él me ayuda. Salmos 116, 2. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Salmo 116, 2. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Si usted cree que Dios lo escucha, vaya a Él. Amén, amén. Si usted duda, no lo haga. Le voy a dar un testimonio. Me invitaron para orar por un moribunda. Esa señora estaba mal. Me invitó su hija, su nieta y el esposo de la hija para hacer oración por esa señora. Y ellos deseaban
que ella partiera a la eternidad. Resulta que yo llegué a ese lugar y ya estaba el cura allá para dar lo que llaman ellos los tales santos óleos. Yo llegué allá e inmediatamente me presentaron y yo dije, bueno, a lo que vinimos. Ustedes quieren que yo ore por ella. Quieren que Dios haga lo que a Él le plazca hacer, o lo que ustedes quieren que Dios haga. Ah, no, la respuesta fue no, lo que Dios quiere. Le digo, bueno, si Dios quiere llevársela hoy, se la lleva hoy. O sea, que parta hoy a la eternidad. Y si no, la levanta de ahí de esa cama y le va a dar un poco de guerra más días. Entonces llegué y le dije, el que crea que Dios va a obrar, se queda aquí en la pieza con nosotros, conmigo. El que no salga, el cura se salió. El cura se salió. Yo hice la oración y le dije, Señor, que sea conforme tu santa y divina voluntad. Hay un día para nacer y un día para morir, según lo dice tu palabra. Así de que si este es el día para ella partir, Señor, permíteme que ella entienda el mensaje de salvación y parta contigo a la eternidad. Me le acerqué al oído, hice la oración por ella para que aceptara a Cristo. Ella medio me tocaba la mano, me la apretaba cuando yo decía, me daba una señal y listo. Hice la oración por ella. Y antes de yo salir, le dije a la muchacha, le dije, ella se va hoy, ella no va a vivir más. ¿Se acuerda que yo llegué allá a la casa? Yo que llego a la casa, eso fue en Itagüí. Y yo que llego entro a la casa cuando el telefonazo. Mi mamá murió. Y yo, bueno, dele gracias a Dios. Ese cura creo que quedó más avergonzado que cualquiera. Entonces, el que cree, todo le es posible. Amén, amén. Amén. Si usted se acerca a Dios sin creer, no lo haga. Amén, así es. Amén. Y aquí es donde ya viene lo que es la oración hallada en el corazón. David quería levantarle casa a Dios. Y mire lo que dice 2 de Samuel 7:27. Y aquí dejamos hasta para el próximo segmento con la ayuda del Todopoderoso. Si el Señor todavía no ha venido por su iglesia o la muerte no nos sorprende, que ojalá así sea. Ojalá el Señor venga por nosotros. Amén. 2 de Samuel 7:27. Dice la palabra: porque tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. En el corazón de David había el deseo ardiente de levantarle casa a Dios. Y Dios no permitió que él levantara casa a él. Dios sabía que la intención del corazón de David era bueno, agradable, estaba bien.
Pero Dios no le permitió que David levantara casa, porque habían muchas deficiencias que permitían que eso sucediera, que no le levantara casa a Dios. Y Dios, en respuesta, como David lo hacía de todo corazón, pedía a Dios que le pudiera él levantar casa al Señor. Dios le regaló casa a David. ¿Cuán a menudo Dios hace para sus siervos lo que ellos desean hacer para Él? Cuando usted desea algo para el bien de la obra del Señor, Dios se lo retribuye a usted si Él no quiere que se lleve a cabo eso que usted desea en la obra. Que quede bien claro eso. Muchos han levantado templo aparentemente para Dios, teniendo en su mente apropiarse más adelante de eso, porque Dios, según Primera de Pedro 2:1, en su presciencia, ¿qué quiere decir la palabra presciencia en el original griego? Quiere decir conocimiento de Dios de lo futuro. Dios, en su conocimiento de lo que ha de acontecer en el futuro en los seres humanos, Él ya lo sabe. Él sabe de que ese hombre se va a dañar, que ese siervo, ese predicador se va a dañar. Y ellos levantan casa a costa del pueblo de Dios, sin importar el concepto o lo que Dios establezca. Y ahí es donde se ven los fracasos hoy día. Dios a David no le permitió que le levantara casa a él, pero Dios sí le levantó casa. De ahí que, ¿cuán a menudo Dios hace para sus siervos lo que ellos desean hacer para Dios? David deseó edificar casa al Señor, y el Señor le edificó casa a él. Le dio casa a David. ¿Cómo llegó David a pedir esto? Dice que encontró esta oración en su corazón. La oración de David era de corazón. Cuando usted desea algo agradable para alguien, y en este caso para Dios, si lo hace de corazón, es Dios quien le pone eso en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque muchas veces en nosotros está el querer hacer, pero no lo hacemos. Estamos cayendo en cuenta. Yo quiero hacer esto, y cuando lo voy a hacer, resulta que hago lo contrario. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice que encontró esta oración en su corazón. Nos dice que la encontró. Esto significa que David la estaba buscando. David estaba buscando. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que los que oran al azar, usted nunca, hermano del alma, ore al azar. Ore creyendo que lo que está pidiendo lo va a recibir. Amén, amén. Amén. Ore creyendo, hermano. Los que oran al azar nunca serán aceptados delante de Dios. Debemos buscar cuidadosamente nuestras oraciones. Esto que yo estoy pidiendo sí es agradable delante de Dios. Lo que estaba pidiendo David era agradable, pero que no era conveniente.
¿Quién va a decir que levantarle casa a Dios no era agradable? Es agradable. Pero él no podía hacerlo, porque era hombre de guerra. No era un hombre pacífico. Amén. Alabado sea el nombre, Señor. Job 13:3. Job 13:3. Gloria al nombre de Cristo. Job 13:3 dice la palabra: mas yo hablaría con el Todopoderoso y querrías razonar con Dios. Esto que usted, Señor, que yo le estoy pidiendo a usted, ¿te agrada? Buscar en el corazón las oraciones que agradan a Dios. Si agrada a Dios esto que estoy pidiéndole a Dios. Amén. Usted que está pasando una situación difícil en la familia, ore a Dios por misericordia. Amén. ¿Cuál es mi oración con relación a mis hijos? Aquellos que cumplen el mandamiento de la palabra que dice honra a padre y madre, yo oro a Dios que los bendiga. Y aquellos que deshonran a padre y madre, yo oro a Dios es que Dios lo ayude a que reaccione, porque va a sufrir justo juicio de parte de Dios si no se arrepiente. Amén, así es. Si su hijo es rebelde, si su hijo no te honra, no te respeta, no ore a Dios que Dios lo castigue. Ore a Dios es que Dios trate con él, lo reconvenga, lo reprenda, para que reaccione. Y si no, que sea lo que Dios quiera hacer con él. Amén. Amén, amén. Orar a Dios por misericordia. Esa es mi oración. Obro siendo disciplinando, pero oro por misericordia a Dios. Así debemos de hacer, que nuestras oraciones las busquemos en el corazón y le preguntemos a Dios si en realidad esa oración a Él le agrada. En su corazón Él buscó si esa oración que estaba haciendo era agradable a Dios en el corazón. No en un libro, no en su memoria, no en su cabeza, ni en su imaginación, ni tan solamente en su lengua. Gloria a Dios. Salmo 84:2. Gloria al nombre de Cristo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de la casa del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela, no en la memoria, sino en el corazón, un anhelo ardiente. Que salga la oración de nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Esto demuestra que tenía un corazón para Dios. Si usted ora de cualquier manera, está demostrando que usted no tiene un corazón para Dios. Sabía dónde estaba, podía mirar a Él y a veces lo escudriñaba. Salmo 66:18. Debía tener un corazón vivo, de otro modo no habría encontrado una oración viva en él. Debía tener un corazón creyente, de otro modo no habría encontrado esta oración en su corazón. Debía tener un corazón serio, que cuando usted vaya a orar no esté mirando para los lados, quién te está mirando, y te vayan a decir: eres el mejor orador, el que mejor ora, el que más ora. Mire, tanto tiempo pasó en la oración. Que no sea en la oración un petulante,
olvidadizo, frío, indiferente. De otro modo habría encontrado un millar de vanidades en él, en el corazón, pero no una oración. Preguntémonos en este momento, ¿qué clase de oración encontrarás en tu corazón en este momento? Si encuentra que esa oración que hay en tu corazón es agradable delante de Dios, para en vez de castigarte antes retribuirte una bendición. Lo que estaba pidiendo David era agradable, pero Dios no le respondió con un desagravio, sino que le respondió regalándole casa a él en vez de recibirle casa a Dios a David. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo. Así de que, amados, ya vamos a entrar en el periodo de la oración por la iglesia. Si Cristo no ha venido por la iglesia, ojalá así sea, que venga. Daremos en el próximo segmento la oración por la iglesia. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias.